Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 de la Unión Obrera de Flora Tristán. Mi equipo está conformado por Evelia Palacios, Karen Mejía, Alba Martínez y yo, que soy Cassandra Hernández. Yo les voy a hablar sobre la primera edición, que es la publicación de este pequeño libro que se encuentra por un hecho particular fuera de lo habitual de las cosas. El libro de la Unión Obrera se conoce por su espíritu, su intención, su especialidad, porque le pertenecía al señor Parneve, que era un editor muy especial y muy popular por su excelencia. En un tiempo de egoísmo y de Robert Macairismo, con el nuestro, presentarse en casa de gente que no se conoce y osar pedirle dinero para imprimir su libro, cuyo objetivo era enseñar al pueblo cuáles son sus derechos, que era realizar una verdadera poesía. Él hablaba sobre cómo tuvo que empezar a pedir dinero para poder hacer las impresiones de su libro. Y él daba un ejemplo muy relevante sobre un pastor que daba la palabra de casa en casa hasta que se empezó a construir pues ya como tal una iglesia, y decía que pues él creía que era como algo similar. Yo les hablaré sobre la primera parte del libro, que se titula A los obreros y a las obreras. Flora Tristán inicia dirigiéndose directamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Menciona que por más de 25 años se le señaló al gobierno y a los ricos que la clase obrera se encontraba pues materialmente y moralmente en una situación de miseria y de dolor por el trabajo que excedía sus fuerzas, y que pues este abandono por parte de los poderosos que no querían ocuparse de los trabajadores se podía convertir en un peligro, pues los obreros, derivados de este sufrimiento y de la desesperación, estarían atrapados entre dos opciones, que era cometer el suicidio o el robo para su subsistencia. Siguiente, por favor. Flora señala y hace hincapié en que les corresponde a los obreros y a las obreras actuar en interés de su propia causa, y que la mejor forma de hacerlo no es desde la individualidad, con los saqueos que hacían o con los incendios o revueltas, sino que la unión universal de los obreros y las obreras era la solución. Siguiente, por favor. Denuncia que la clase obrera pues vivía en condiciones inhumanas debido a la opresión del sistema industrial, y que la vida de los obreros pues era miserable. Estos no tenían derecho a la salud, a pedir limosna, a la jubilación, e incluso cuando estos estaban enfermos, lisiados o heridos, o ya eran viejos, ni siquiera tenían derecho al propio trabajo. Pero ante esto, Tristán señala que la mayor ventaja de los trabajadores es su número, porque la unión hace la fuerza. Siguiente, por favor. Flora argumenta que la emancipación solo sería posible mediante la solidaridad y la organización colectiva, así que propone la unión general de los obreros y las obreras, sin distinción de oficios y de géneros. Y esta tendría por objetivo constituir a la clase obrera y construir varios palacios de la Unión Obrera repartidos por toda Francia. En ellos se impartiría educación a niños y niñas desde los 6 a los 18 años, y se acogería a los obreros lisiados y a los ancianos. Para su construcción, ella plantea que los 5 millones de obreros y los 2 millones de obreras donarán 2 francos al año para esta obra, y al cabo de un año, la Unión Obrera poseería 14 millones para alojar y alimentar a los veteranos de trabajo y para educar a los aprendices. Se trataría de iniciar en Francia para posteriormente hacer una unión internacional, puesto que era deber de cada trabajador y trabajadora valer por el bienestar de la clase obrera a la que pertenecen, formando un frente común contra los opresores. Flora en esta sección se dirige de manera como retadora
y combativa, pero a la vez es esperanzadora, porque insiste a los obreros que tienen el poder de cambiar su destino si unen sus fuerzas en pro de una lucha pacífica y firme por sus derechos y su dignidad. Siguiente. Ok, en ese sentido se muestra en las compañerías la insuficiencia de las sociedades de socorro y de socorro. En este sentido se hace hincapié a 3 obras clave. En este caso, la primera es la compañería de Agricole Perdiguer, que fue un obrero carpintero. Él proponía que no hubiese peleas y que se fomentara la reconciliación de los diferentes grupos y de la clase trabajadora en general. El segundo es el folleto de Pierre Moreau, que él también era un obrero cerrajero, y él fomentaba que no hubiera la distinción de oficios y la unificación de las compañerías, en este caso de las agrupaciones. El tercero era el proyecto de regeneración de la compañería de Gosset. Él era un obrero, era herrero, y él proponía que no hubiera la explotación de las compañerías por los taberneros. En este sentido, se hace de saber que cada uno de los que propuso fue obrero y de igual manera se preparó, por lo que tuvo hincapié a hacer estas propuestas. Siguiente. Sí, podemos checar lo que es la controversia en el sistema de mejoras aplicadas. En este sentido, no había planteamientos de mejoras que resultaran en ser una verdadera y positiva, tanto en la situación material como en la moral de la clase obrera. Podemos dar hincapié a que no se priorizaba la posición precaria en la que la clase obrera se encontraba y se abría paso a la incongruencia de los exponentes en este sentido, que tenían el perfil, digamos, suficiente para sobrellevar la evolución de la causa, pero sin embargo no contemplaron que la clase obrera en sociedad había una problemática con necesidad de ser atendida más allá de su organización. Sí. Entonces se dio la Unión Universal de los Obreros y las Obreras. El análisis de un plan de unión general donde la clase obrera se situara en una posición social que le permitiera reclamar, número 1, su derecho al trabajo, 2, su derecho a la instrucción y 3, su derecho a la representación frente al país. La consecuencia de obtener dichos derechos resultaría en las mejoras derivadas de cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades específicas. Hablamos de que si se tienen estas necesidades solventadas o estos derechos ratificados, se puede abrir paso a que las necesidades sean cubiertas con mejor auge. Siguiente. En este análisis de la Unión Universal podemos ver que trae consigo señalar la fuente de conflicto de la sociedad obrera. Es el padecimiento de los obreros, lo que es el abuso, y que propicia el abuso, la miseria. La causa de la miseria en la clase obrera se ve obligada a permanecer en la ignorancia, y a causa de esta, la clase obrera permanece condenada a la esclavitud. Entonces vemos que el sentido de la esclavitud en la Unión Obrera podemos verlo de manera que un país, si quiere salir de la esclavitud, debe constituir una unión sólida e indisoluble. La unión hace la fuerza, pudiendo tomar en conjunto una condición de autoridad para hacerse escuchar y reclamar sus derechos, llamar la atención general sobre lo justo de un reclamo. Un pueblo se presume tratado como esclavo cuando no goza de ningún derecho. Listo. Para concluir, bueno, el obrero, aquí podemos checar cuando el obrero que no posee tierras ni capitales, más que sus brazos, los derechos del hombre y del ciudadano no tienen ningún valor, más que el de su mano de obra, si previamente no se le reconoce el derecho a vivir. El principal y permanente derecho del obrero es el derecho al trabajo, lo único que puede darle la posibilidad de comer y, consecuentemente, la posibilidad de vivir.
Entonces podemos recalcar que antes que los derechos del ciudadano existe un derecho imperativo e imprescriptible que debería de dominar a todos los otros, el derecho a vivir. Muy bien. Aunado a lo anterior, se puede considerar que el proyecto de unión busca satisfacer las exigencias morales y materiales de un gran grupo. Entendemos en este sentido que el dinero es para poder y tiene por objeto constituir una unidad compacta e indisoluble de la clase obrera. 2. Volver a la unión obrera propietaria de un gran capital mediante la cotización voluntaria de cada obrero. Y 3, adquirir un poder real por medio del capital de la unión. Es de nuevo, el poder es el dinero. 4, prevenir por medio de este poder la miseria y darles a los niños de la clase obrera una sólida educación capaz de hacer de ellos hombres y mujeres instruidos. 5, recompensar el trabajo con generosidad y dignidad. Buenas tardes, compañeros. Les voy a tratar de hablar un poco de 3 conceptos que viene siendo derecho al trabajo, organización del trabajo y la unión, que la unión viene siendo lo que es el sindicato, del libro de Unión Obrera. Aquí el tema que se trata es donde dice el autor que el derecho al trabajo va a ser igual al derecho a vivir, que la única propiedad de la clase obrera son sus brazos. Este es su patrimonio, su sola riqueza de la gente obrera. El ejercicio de libre disfrute de su propiedad, tiene la potestad de poder utilizar sus brazos, como y cuando guste. Para ello debe tener el derecho al trabajo. En cuanto a la garantía de su propiedad, consiste en una sabia y equitativa organización del trabajo. Siguiente. La organización del trabajo, así pues, la clase obrera tiene 2 importantes reivindicaciones a hacer, que viene siendo las que ya les había enumerado, que es el derecho al trabajo y la organización del trabajo. Existía un obrero que se llamaba Adolfo Boyer, un obrero que escribió un pequeño libro, de un libro que hablaba de ambas cosas. Nadie habría leído su libro. Se muere, esta persona se suicida de pena y miseria de ver que su libro pues nadie lo había leído. Y esto sucede es porque él estaba ligado a una idea nada más, él mismo como una persona solitaria. Si hubiera habido la unión entre más personas, la tercera, siguiente, dice, este mismo hombre hubiera vivido honrado, satisfecho y trabajando con valor. Por eso ello hace un anuncio, el autor dice, obreras, ¿ya lo ven? Si quieren salvarse, no tienen más que un medio, el unirse. La unión hace la fuerza, como se dice. La Constitución, aquí también nos habla de la constitución de clases, que es la clase noble y la clase burguesa. La clase noble viene a suceder a la clase burguesa, que ya se convierte en más numerosa y más útil. La clase burguesa se vuelve tan poderosa que puede apoderarse con exclusividad de todos los poderes del país. Asimismo, se representa a ella misma en la Cámara frente a la nación, no solo por defender sus intereses, sino para imponer sus condiciones de esta clase. La clase noble constituye la clase obrera. La clase obrera viene haciendo una unión, que viene siendo la unión, pues este es un sindicato. Esta unión nombra un defensor de la clase obrera. Este nombramiento y función del defensor, siguiente, ajá, es el defensor de la clase obrera. Reclama a los señores burgueses lo siguiente, viene siendo otra vez, pues vamos a darle vuelta a lo que ya hemos estado hablando, al derecho al trabajo y a la organización del trabajo.
Este representante de la Unión se dice que no debe ocuparse de cuestiones políticas ni religiosas, sino se limitará a dos puntos importantes para su unión y para los trabajadores. La primera, para cualquier individuo y con vistas al bienestar de todos y todos, que es el derecho al trabajo. La segunda, los sufrimientos del pueblo y como único remedio viene siendo la organización del trabajo. Se considera el trabajo manual, los burgueses, para la clase burguesa decía que el trabajo manual era como algo desagradable. Y había una persona que se llamaba el señor Enfontaine, que ha demostrado una gran fuerza y superioridad al enseñar a sus discípulos a honrar el trabajo manual. El defensor recibirá este defensor de la Unión va a recibir, claro, pues unos honorarios. Se le asignará un pago de honorarios, asimismo, para que el defensor se haga escuchar y tener más poder, utilizará lo que es la publicidad. Y a este mismo se le harán a ciertos pagos, los pagos pues normales por ser defensor de la clase obrera, que eran los gastos de viaje, gastos de alimentación, los gastos de los colaboradores que le van a apoyar en su administración y el cuidado de su casa. El defensor, al fin de anteponer, perdón, su rectitud, rendirá cuentas los finales de año. Los finales de año dará cuentas al Comité Central de Empleo, dará lo que se va a recibir de fondos recibidos, así como de sus gastos que en ello lleve, para evitar que lo ha utilizado para sus intereses, para que esté en transparencia ante la gente que está representando. Pues por mi parte sería todo, pues muchas gracias. Gracias por la atención de todos, compañeros.